Hola, sigo. Entonces me decían que había hecho mal yo a llegar ahí sola, pero con una actitud muy negativa, me lo decían, y yo no podía hacerle nada, ¿no? Yo estaba ahí queriendo dar a luz. Además, me di cuenta de otra cosa, que este hecho de que en los hospitales, todos, los alternativos y los normales, hacen ellos un examen que yo lo considero invasivo y no me gusta, pero no te puede, ahí no puede decir que no, para ver qué día y a qué hora más o menos, si tú estás a punto de dar a luz o no. Y yo esto lo considero absurdo. Efectivamente, me ha pasado una vez que me mandaron a casa cuando yo llegué y dije, yo creo que van a hacer, y me dijeron, no, no, y me mandaron a casa. Entonces yo pensé, la segunda vez voy a hacer una estratagema, una pequeña mentira, o me inventaré algo para quedarme cuando digo yo. Llegué la segunda vez en que yo dije que me parecía que sentía contracciones. Ahí me hicieron ese examen y me dijeron que no iban a hacer, y yo dije, deme una silla por favor porque no me siento bien y quiero esperar que vengan a buscarme. Y decidí mentalmente no moverme de ahí. En poco, no sé, en 10 minutos, se me rompieron las aguas y estaba ahí. Y ellos entonces dijeron, ah, bueno, no, entonces se quede. Cuando sucedió esto, había... yo, no obstante, tenía este personal alrededor mío hostil, estas mujeres de enfermera y eso, que me decían que no iba bien que yo estuviera ahí cuando yo quería, no iba bien que yo estuviera ahí sin acompañante, pero no lo sabía, porque si me lo hubiesen dicho antes, a lo mejor que se ponía un anuncio. No, no entiendo esto de hacer sentir mal a una mujer que está ahí con su barriga. Esto no tiene sentido. Tendrían que decirle, ah, lo siento, usted no sabía esto. Ah, si soy extranjera, en fin. A lo mejor no sé, ¿no? Y resulta cómo funciona. Y resulta que ellas, yo me esforcé, como yo había dicho, que mi experiencia de este tercer parto iba a ir todo estupendamente. Dije, no, yo no voy a caer en este juego, y de mi mente, con mi mente, yo le voy a desear el bien a toda esta gente. Que le vaya bien, que estén bien, que se quiten esa negatividad. A mí no me toca esa negatividad. Y así fue. Llegué entonces, en aquel momento, sí decidieron ponerme en la camilla y esto, y yo, viene la señora que tiene que hacerme firmar la hoja que después va para, supongo, anágrafe, o sea que, bueno, mi nombre y tal. Y, y yo le digo a esta señora, que ella también era del personal del hospital, le digo, ella se pone a escribir y dice, ¿qué día es hoy? 16, entonces día de nacimiento vamos a poner el 17, que será mañana, porque era tarde, era alrededor de las 11:15 de la noche, ¿no? Y yo le digo, van a ser el 16, es el 16. Y ella me dice mal, me mira mal y me dice, ¿qué cree usted? Ningún niño nace en media hora. ¿No ve que casi en medianoche? ¿Qué cree usted que su niño va a nacer? O sea, sí, ¿no? Que yo digo, que aunque yo hubiese sido una persona completamente ignorante en estas cosas, yo hubiese sido una tonta y ella hubiese tenido la razón, podía decírmelo de una forma. Pero yo entendía, a lo mejor están estresadas, este ambiente es loco, ese ambiente le estresa a la gente, pues yo no le mandé, yo simplemente le dije, me siento como que nace el 16. Ella se fue como, bueno, así no digo más nada, me miró un poco extraña y... bueno,
empecé a sentir las contracciones y mentalmente había leído algo sobre que si tú controlas una sensación con la mente, puedes transformarla en lo que quieres. Puede parecer extraño, pero yo la había leído y cuando sentí la contracción mentalmente la seguí con mi mente y empecé a pensar en algo requete bonito como belleza, felicidad. Y no sentí dolor, sentí una sensación, pero no dolor. Además, en aquel momento, como estaba en la posición clásica que te ponen en el hospital, me dio un calambre en la pierna y esto sí sentí que era un dolor y le dije al médico que estaba ahí, oiga, que tengo un calambre en la pierna y él sonrió y me dijo, no se preocupe porque yo antes era médico de deportista y yo sé de esto y me hizo un masaje y rápidamente se fue y ahí fue como una respuesta que me dio mi vida en que yo sentí que sí era esto, que sí los dolores del parto son calambre, porque era igual a lo que yo había sentido con mi primera hija y al comienzo de esta contracción que yo luego había transformado con mi mente, ¿no? Son calambres, al menos no soy médico, pero esto digo yo como mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que también se me desmonta todo el sistema de pensamiento por lo cual se me decía que la mujer debe ser orgullosa de este dolor porque lo siente solo ella, el hombre no. Se le puede tranquilamente decir a la persona que está contigo, si tienes un compañero o a tus amigos, mira, es como tener una cantidad de tiempo intercalando unos calambres y esta persona entiende y somos todos más, digo yo, hay más empatía. Yo prefiero que haya más empatía y no este orgullo de decir este es negativo, pero me vino a mí, no me caracteriza a mí. Bien, ahora yo lo explico así, ¿no? Y resulta que, nada, entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento yo aprendí esta sensación que yo sentía de la contracción a vivirla en mi mente como algo positivo y no sentir dolor, y no lo sentí. Y el niño nació muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no lloró el niño y yo no sentí dolor. Y esto sucedió solo por mi actitud. No fue el ambiente, no escogí la estructura, no escogí la ciudad, no estaba en la jungla que me gustaba, no estaba en nada, no había programado ni el niño, pero sí, mi actitud pudo con esto. Yo no sé si también puede haber influido, que sé, el hecho de que fuera el tercero y no en el primero, no lo sé, a nivel de cuerpo digo, ¿no? Pero yo tenía 39, no tenía 15, o sea, en aquel momento. Digo, yo creo que mucho lo hizo mi actitud o que lo único que puedo decir por cierto es que sí es posible, que es vivir el parto sin dolor de forma natural, sin siquiera haberte metido ahí con un maestro de yoga, quiero decir, porque tú haces lo posible pero yo en aquellos meses, yo me acuerdo que de tanta negatividad que tenía en torno no hice entrar nada y yo me puse cosas positivas en la cabeza todo el tiempo, música bella, compraba fruta buena, lo que podía, porque tampoco estaba muy bien en aquel momento de dinero, pero yo hice todo lo que podía para yo vivir eso bien. Yo decido esto para mí, no me entra en ninguna otra cosa. Y nada, el niño es un ser que sonríe todo el tiempo. Entonces, este nene. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en aquel momento, cuando nació el niño, tuve otra, ¿cómo se dice? Tuve otra respuesta a toda mi búsqueda anterior y esto. Y mi pregunta que me preguntaba yo sobre esto. Y fue la siguiente, que llegó la misma operadora, enfermera, no sé qué título darle porque realmente nadie se presenta ahí. Llegan personas, está rodeado de personas que saben que están trabajando ahí, pero
Era todo muy impersonal. Y llega esta misma señora que me había regañado por haber dicho van a ser el 16, mi niño. Llega con la que decía imposible eso, ¿no? Llega con su papel, se pone a escribir cómo lo llama el niño, qué tal, qué día y qué horas son, y me mira así y me dice, señora, tenía usted razón, 11:55 es el 16 por 5 minutos. Entonces, ahí tuve que si mi respuesta sobre que nosotras cuando sentimos que es el momento, sí es. Y después, más tarde, con tiempo, tuve también, me puse a ver, y hay otro video que se está viendo mucho de lo mío, mucho digo, entre los que es mi canal, que no soy de los más visitados, pero quiero decir, uno de los míos que se están viendo más es sobre frases sobre el parto natural y con dibujos que hizo mi hermana, y resulta que abajo lo voy a poner el enlace porque hay una que luego yo me encontré de un médico que él sí fue un pionero de esta idea de que naturalmente no venimos a este mundo para sufrir y sobre todo no somos tan tontos. Y resulta que hacía una comparación que yo también había pensado porque me gusta mucho en sentido positivo ver el mundo animal. Y había pensado, porque sé que los animales tienen instinto, que tienen mucho que ver con la situación a su alrededor. Los animales y también los aborígenes no sienten, o sea, también los humanos que están muy cerca de la naturaleza, incluso yo supongo que los que viven en la montaña, aunque sean personas que saben leer y escribir, pero que viven muy cerca de la naturaleza y sin mucho apoyo, digamos, de la estructura de la ciudad, sienten su vida como parte de un entorno, y entonces tienen sensaciones hasta, por ejemplo, se imaginan cuando va a llover o algo así, ¿no? Y entonces este hombre fue a averiguar que los animales, las hembras de animales, cuando tienen que parir, pero alrededor suyo hay un ambiente que no es lo adecuado, que haya trastorno o ruido, no han encontrado un sitio justo, saben cómo o logran instintivamente tomarse un tiempo, parar esta función del cuerpo que hace que se empiece a dar a luz, y dice y decía, esperan un momento más apropiado, una situación más apropiada. Lógicamente no podrá pasar mucho tiempo, supongo, pero van a buscar un sitio más apropiado, y después cuando lo tienen, sí, entonces reanudan como si fuese una película, reanudan el sistema de su cuerpo para que se desarrolle en el parto. Entonces yo pienso que cuando nosotras vamos al hospital y el personal del hospital nos dice, no, usted no está preparada, pero si llegamos ahí es porque pensábamos que sí, que iban a hacer. No, y entonces nos controlan, y es algo muy fastidioso incluso, y nos dicen no, porque no hay la dilatación suficiente para pensar que vaya a nacer en tu hora, después te nacen en el ascensor a lo mejor, porque te han dicho así, o que estas cosas. ¿Y qué pasa? Y tú vuelves a casa, ¿qué es lo que sucede? Que en la mayoría de los casos, quitando lo que nacen en el ascensor o en el taxi, en la mayoría de los casos, involuntariamente, nosotros, escuchando esta indicación del personal del hospital, nos ponemos
en marcha este sistema de paro, de alerta que le damos al cuerpo, que decimos, no, no es el momento, esperamos, y esperamos, pero que si no hubiéramos quedado, hubiera nacido, y esto a mí me pasó, incluso no quería hacer el video muy largo, al final salió largo, porque es así, yo no soy, esta no es mi profesión, yo hablo como puedo, y no lo he podido sintetizar, pero también esta es una cosa que me había pasado con mi primera hija, o sea que a mí me pasó 2 veces. Yo la primera vez me mandaron a casa, me quedé triste por esto, porque yo sentía que no había algo justo en esto. Y luego, cuando llegué a casa, me dije a mí misma, no va a sucederme otra vez. Y la segunda vez que yo fui al hospital y le dije que sentía que iban a nacer el niño, y ellos empezaron con estos exámenes mecánicos y diciendo, manuales, y diciendo, no es el momento. Yo me senté y dije, voy a llamar a mi familia porque me vengan a recoger, y no era verdad, no llamé a nadie. Y ellos me dijeron, sí, claro, se siente tranquila ahí, y ahí también llegó el momento, mientras yo estaba supuestamente esperando a alguien, ¿no?, que me viniese a recoger. Pero yo me dije a mí misma, no salgo de aquí, no voy a casa. Y claro, hubiera ido a casa si se hubiese podido hacer el parto en casa, ok, pero no era posible, quiero decir, la estructura era aquella, me estaban diciendo que no, porque su examen de la dilatación decía que no, pero yo decía que sí. Es difícil llegar a esto cuando tú vienes, como en mi caso, de una cultura totalmente alejada de la naturaleza, de una zona industrial, de una gente que piensa solamente en los negocios, no, donde no se vive esto con tu propia conciencia. Y realmente yo no sé realmente qué pasó, porque supe dar confianza a mi instinto, porque realmente no sabría ni siquiera explicar cómo fue esto, de por qué yo estaba convencida de que iban a ser el niño. Simplemente yo sentí como una injusticia el hecho de que esta persona me indicaran que no cuando yo indicaba que sí. Pero ¿por qué? Porque me dije, yo soy la madre, en fin, ¿no? La barriga es la mía, estamos hablando de mí. Pero no sé, a veces, y como yo siento mucho, tengo muchas sensaciones de conexión con el niño que va a nacer cuando estoy embarazada. Yo ni siquiera estoy segura que el pensamiento era mío. Es posible que de alguna manera esta sensación me la dio el niño o la niña en el primer caso. No estoy segura. Yo lo que sé es que yo que yo sentí algo que me decía que este era el momento, a pesar de lo que estaban diciendo la persona alrededor mío, que eran del personal médico, y me quise quedar. Y como no era posible de otra forma, yo odio mentir, pero dije una pequeña, se dice mentira blanca, no sé si esto no lo sé, pero sí hice lo que me pareció conveniente de la única forma que era posible, y las cosas fueron como yo sentía. Las cosas fueron como yo sentía, por lo que la respuesta que me di fue esta, que probablemente en el otro caso, porque esta vez sucedió lo mismo, que yo llegué ahí una primera vez, dejé que me mandaran a casa, pero la sensación negativa que tuve acerca de volver a casa, me dio... nada, me dio de pensar, y pensé y decidí que no me iba a pasar una segunda vez. Y la segunda vez que dije que iba a quedarme para parir y se me dijo que no, pensé, vamos a buscar una salida. Vamos a buscar una salida para yo no tener que esperar más. Y hacer y seguir mi sensación interna. Y esto fue bien, ¿no? Bien. Además no se pide la luna, estas son cosas que tendrían que ser. Bueno,
Es que verdaderamente a veces te sientes tratar como un número, como una muñeca, no sé cómo decir, pero no de lo, esto quiero decir en cuando critico los videos que han sido hechos sobre en este asunto, que casi todo, sino todo, en cierta manera todo, ¿no? Algunos más que otros menos, se centran sobre que como que el hombre quiso ponerse a controlar lo de la mujer. No es así. Si tú te rodeas en esta estructura, cuando tú le das la posibilidad a otra persona de ocuparse de esto que te está sucediendo a ti, que es dar a luz, con que todo el personal sea femenino no cambia nada. Ellas te tratan como una tonta que hay que regañar o decirle cómo ponerse. Es igual. No es un problema de género, es un problema de que la mayoría de las mujeres en cierta región del mundo y en cierto ambiente, que es el más industrializado, el más alejado de la naturaleza, quiso delegar el trabajo, darle la posibilidad a alguien que se supone que tiene estos conocimientos de ocuparse del parto y no mantener ¿cómo se dice? Estar al mando o tomar las decisiones de la persona que está pariendo. Ha sucedido esto, hemos delegado, como decía la directora de la primera estructura alternativa que yo había buscado cuando nació mi primera hija, ¿no? De la primera de aquella ciudad. Ella tenía la idea clara. Hubiesen pedido estructura alternativa antes, se la hubiéramos dado. Lo que pasa es que no la han pedido. Pedían todo lo contrario. Tú no puedes ir totalmente en contra de lo que la mayoría quiere. Esto va a ser muy difícil. Entonces tendríamos que ver nuestra actitud. Si nosotros responsablemente vemos nuestra actitud como mujeres, la mayoría, y entendemos que las cosas van como esta mayoría está sintiendo y decidiendo que vayan, de ahí se hace mucho más fácil, con el entendimiento se hace mucho más fácil también aportar cambios, incluso no para todas, sino yo no tengo por qué obligar a las otras a ser como yo, pero haber alternativa para las que queremos alternativas. Y y construir cada quien su propia alternativa. En el caso, como me pasó la última vez, que después fue la más bonita, en el caso en que nada coincida en tu entorno con lo que tú quieres, pero igualmente ponerse de muy buena actitud a decir, por todo lo que le concierne a mí, que me concierne a mí, por todo lo que yo puedo, por todo en donde yo tenga influencia, esto va a ser como yo lo digo y como yo lo quiero. Y así, la última cosa que ha pasado en esta ocasión bonita, el tercer hijo mío, es que luego, cuando yo le estaba siguiendo, cuando yo todo el tiempo le mandaba pensamiento positivo a estas enfermeras que me maltrataban, resulta que antes de irme vino una y me dijo que como yo, hay que verlo así, ¿no? Como yo lo vi, no digo que, claro, se puede ver de mil maneras, no me interesa, que alguien comente aquí abajo que esto fue suerte, no pasa nada. Bien, comenten lo que quieren, yo digo lo que he vivido yo según yo. Y resulta que, como yo me había puesto todos aquellos 9 meses en la cabeza, por lo que depende de mí, esto va a ir bien, y lo que va a hacer esto es un parto natural sin dolor, que es lo que yo quiero probar y no he probado, ¿no? Y resulta que esto yo lo había también visto como un parto que se desarrollaba, aparte que sin dolor, rápidamente, en lo posible. Y bien, y así fue, ¿no? Sin complicaciones, sin nada, sin ayuda, sin cortes, sin anestesia, sin nada. Y
Y cuando, además, yo no sé, una cosa que se dice muy poco, porque lo positivo hace menos noticia, es que yo todas las veces, o sea, con el parto natural, cuando en el momento en que se acaba, ¿no? En el momento en que he parido y tengo el niño en brazos y el día siguiente, yo me siento fantástico. Me acuerdo de una tía mía una vez que me había dicho, la única, que era un poquito menos así, era un poquito menos, porque era de otra región, era más femenina, era un poquito menos, ¿cómo se dice? De esa cultura dura y de gente más seria, ¿no? Era un poquito menos, ella sonreía un poco más y me acuerdo que ella me había dicho, yo cuando di a luz al minuto siguiente hubiera ido a bailar. Me sentía, ¿no? ¿Por qué? Porque te sorprende de esto, te sorprende porque no te lo han contado así o no te han contado la parte buena, que es algo como que no quedas como un ser, no digo que a todas no pase esto, pero a mí me ha pasado esto con el parto natural, cuando cosas muy diferentes que cuando te hacen una anestesia por alguna otra operación que pueda haberte pasado, que tenés que hacer una anestesia y el día siguiente te sientes mareado, con mal, ¿no? No, yo cuando di a luz en la inmediata después, en el momento inmediatamente después, en los momentos y los días inmediatamente después, me he sentido fantástico, muy bien. Con mucha energía, bueno, e incluso la gente quedaba asombrada de cómo me veía bella muy rápidamente, no tengo estrías, no sé, esto debe ser que realmente, si yo tuviese que decir, no digo esto tampoco que le pase a todo el mundo, no, sabrá una persona diferente de la otra, pero si yo tuviese que decir, vamos a ver, cuando yo era muy joven y me hacían ver las cosas como un desastre y que luego no te podía poner un bikini y no sé qué, y solo por el primer hijo, yo diría que esto, sí, aunque es posible que pase a alguien, porque todos somos diferentes, repito, puede que a alguien le pase, pero no tiene por qué ser visto como lo normal. Es posible que sea incluso menos la gente a que le pase esto, no lo sé, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, al revés, si hay un parto natural sin dolor y con que tú luego te sientes bien, ¿no? Que luego te sientes llena de energía y feliz. Esto quizás aunque fuese fuese en número menor, fuesen estas situaciones felices en número menor que la otra, yo creo que se pudiera considerar más natural. Porque no me puedo meter en la cabeza que la naturaleza nos haga equivocados. O sea, consecuentemente, si yo tengo este cuerpo, tengo que poder sobrevivir con esto. No puede ser que yo me pierda en la selva y todo dé a que yo me muera en 10 minutos. Esto no lo veo. Esto fue la primera revolución, digamos, que hice yo en mi ambiente que era muy así negativo hacia la naturaleza del ser humano. Se parecía que sin muchísimo apoyo no pudiéramos sobrevivir, cuando yo siempre tuve la sensación de que ahí había una equivocación en esta creencia, y luego quise ir a ver, y todas las veces que me ha pasado, que he podido, porque no siempre puedo, porque hay circunstancias de la vida diferentes, pero todas las veces en que he podido ir a caminar en un bosque o en una selva, he sentido que sí, que pertenecemos a algo armónico y no tenemos que tener tanto miedo, no por fuerza tenemos que tener tanto miedo de nosotros mismos, de nuestra naturaleza y de nuestras posibilidades y de cómo fuimos estructurados, o sea, de cómo estamos, de cómo somos, no tenemos por qué pensar que solamente modificando todo el asunto se llegue a tener
felicidad, libertad, emancipación o algo similar. No tenemos por qué. Esto fue solamente un tipo de cultura que se ha dado porque hubo gente que hizo este razonamiento, pero había muchos otros que hacer, había muchas otras posibilidades. ¿Y qué pasa? Que yo me he dado cuenta que como yo me metí en otro razonamiento, mi vida poco a poco fue diferente. Y llegué a la conclusión, incluso llegué a tener la vivencia, la experiencia que eran acorde a lo que yo estaba pensando. Y en el curso de estos años, estoy hablando que tengo 46 años desde que tenía 14, ¿no? En el curso de estos años, incluso he podido ver que no solo lo hice yo este camino, sino que están pasando que ahora uno pone en internet parto natural sin dolor y aparecen 12 enlaces cuando antes no existía eso. Había que buscar por un año. Entonces significa que más gente está buscando, significa que más respuestas se dan en este sentido, que estamos más así en un plan de ese tipo, de la, no quiero decir aceptación, de la valorización de lo que somos naturalmente. Y bien, este es algo que no puede más que darme alegría. Pero sí creo que de alguna manera un cambio que se da en una persona y en pocas personas alrededor del mundo tiene inevitablemente una expansión, porque a mí me han visto a mi alrededor. Yo me acuerdo la persona así que por toda la vida me habían hablado, la persona, digamos, con que yo me crié, que por toda la vida me habían hablado de el embarazo y el parto como de algo así, o de sufrimiento, o de simplemente interrupción de su vida porque te quitaba un momentito de los negocios. Cuando me han visto con qué naturalidad y felicidad yo tenía a mi hijo en brazos, lo amamantaba, y esta persona, yo me acuerdo, alguien llegó a sentarse allí y decirme: ¿qué pasa contigo? Parece que, porque sale tan natural, parece que no hiciste otras cosas en la vida, y estamos hablando de una persona como yo que no era una madre joven. Y no se había criado en una aldea en donde esto fuese lo normal. Por esto yo pienso que no, yo pienso que incluso ellos me han dado así como la prueba, diciéndome esto, de que sí había algo en mí que tenía yo que desarrollar a mi manera, y de mi manera ir adelante y descubrir que no puedo, ni siquiera le culpo a nadie. O sea, si ellos lo vivieron de aquella forma, fue su vida. Yo no podía pedir peras al olmo, no podía pedir que esta gente me enseñase cómo ser feliz en una circunstancia que no habían vivido de una forma feliz, no habían vivido ni siquiera, como digo, no estoy diciendo que la rechazaran como experiencia, pero la veían de una forma así como muy dura, ¿no? De que sí, pasé por esto porque soy fuerte, pero después me fui al trabajo y el niño ahí como que lo cuido lo indispensable, pero mi objetivo principal es otro, ¿no? Si ellas lo vivieron así, esto no podían enseñarme a mí otras cosas. Era imposible que para ellas. Por esto, y para ellas y para imaginémonos, para los hombres a mi alrededor, ¿no? Porque vamos a ver, si yo digo esto, si llego hablando de los hospitales, ¿no?
si llego en un hospital y veo que el personal femenino me trata como un número, una tonta y un objeto, ¿cómo me voy a esperar que un médico hombre que ni siquiera ha pasado por esto, porque físicamente no parió en su vida, haga diferente? Y puede haber personas más respetuosas de los dos géneros, puede haber, como yo en fin conseguí ver en todo este íter de mi vida, una persona positiva, digamos, sonriente, positiva, que fue el médico que me atendió cuando parí mi tercer hijo y la directora de la estructura alternativa donde tuve mi primera hija. Esas son dos personas que recuerdo positivas. Todo el resto del personal no. Era engreído, no para nada empático, para nada sonriente, para nada tranquilo, para nada. Y estoy hablando de un 99% de mujeres en estos puestos de trabajo, porque es así, es lo que he visto y es así entonces lo que recuerdo, ¿no? Entonces por eso digo que si ahora queremos ver más, si hay alguien interesado, seguramente, si alguien llegó a este punto, que al final hablé hora y media, y escuchándose, quiero decir, si alguien va en la búsqueda de estas cosas, porque tiene el deseo de llegar a tener un parto natural sin dolor, quiero decir solamente esto. La primera persona que se tiene que encargar de esto somos nosotros mismos, en mi experiencia. Y de una forma muy responsable, en el sentido que para mí la cosa importante en mi tercera experiencia, la cosa importante ha llegado a ser el excluir por completo la negatividad de mi mente. Por completo. No podemos. Por esto yo a veces parece que de alguna manera no me hago muchas amistades cuando todos pasan estos videos que culpan al hospital o que culpan al patriarcado, y yo me pongo a decir dejamos de eso, porque sí, es verdad, en aquel momento yo me hago pocas amistades, pero yo os digo una cosa, todo esto es delegar. Todo eso es darle la responsabilidad a otra gente. Cuando nosotros hacemos esto, perdemos espacio en nuestra propia vida, de mando de nuestra propia vida. No perdemos el rumbo, perdemos perdemos ¿cómo se dice? Perdemos nuestra capacidad de llevar las cosas a nuestra manera, porque nos distraemos y porque nos apoyamos, aunque sea solo por quejas. Nos apoyamos. Nosotros la cosa que a mí me ha servido más, yo lo digo por experiencia, solo puedo dar esa experiencia, no estoy aquí dando consejos, no, yo doy una experiencia. Yo me he dado cuenta de que la mejor experiencia, la más bonita, lo que yo todas las veces que veo a mis hijos pasar por ahí, digo, ese fue el niño más feliz, porque nació feliz, ¿no? Y esto, este resultado a mí se me dio porque yo no me puse a media en un camino positivo, me puse por completo en un camino positivo. Yo no dejé entrar aquí nada, quejas cero. No había quejas en mi mente. Me encontraba que el ambiente no respondía a mi pensamiento. Bien, yo le decía, le mando el bien a esta gente porque está nerviosa, pero yo estoy bien. Yo veo cómo hacer. Ellos no son capaces. No son capaces porque su vida es así, porque le meten en estos trabajos, les dan un sueldo y le dicen que tiene que ser así, o porque ellos no se sienten de otra forma, porque su vida es así, ¿qué le voy a hacer? Pero yo, en aquel momento, estoy responsable de cómo me siento yo.
estoy responsable de todo lo posible que yo, y todo lo posible es mucho, porque vamos a ver, yo estoy hablando de un parto sin dolor que no ha sucedido en una estructura particular donde me dejaban escoger la música y la posición. Estoy hablando de un ambiente hostil, pero de una persona que era yo en aquel momento decidida, de una persona, y que esto yo no se lo puedo dar como, yo no se lo puedo dar como técnica. Yo aquí no soy un gurú, no, yo soy una persona normal. No se lo puedo dar como técnica, 100% le irá bien por esto, pero puedo decir una cosa de la que estoy cierta. Todo lo que son quejas y darle la responsabilidad a otros es distracción del potencial que tiene uno de vivirse una cosa a su estilo. Y entonces, ahí he aprendido yo, para mí, ¿no? Ahora el niño ya tiene 7 años y he tardado tanto en hacer este video es porque realmente al principio me sirvió a mí, ¿no? Luego que pueda ser útil, mejor aún, pero me sirvió a mí, yo me dije a mí misma, lo único diferente que hubo esta vez es que realmente yo esta vez no tenía dónde apoyarme y me apoyé en mí. Justamente porque el ambiente no estaba a mi favor. Me apoyé en mí, porque no había otra. Y ahí entendí que si yo lo hubiese hecho la primera vez, yo hubiera tenido más opciones de tener aquel resultado. Y una pequeña cosa que hice ya la primera vez, que fue la de no irme a casa cuando me dijeron que no iban a hacer todavía, ya resultó. Y ahí había una pista, ahí había algo que me estaba diciendo, sigue a tu instinto y vas bien. Pero no lo hice completamente, empecé a quejarme porque sí, en aquella estructura, quejarme de cosas justas, eran justas. La de que me quejaba, de que en aquella estructura me decían que yo iba a hacer lo que tenían, lo que decían ella, la matrona en aquel momento, la persona que el personal que me atendía. Esto sucedió, repito, en la estructura no convencional sucedió solo al momento sí, te dejaban escoger la posición, pero luego no podías decir, por ejemplo, que esto, ¿no? Que yo no quería que me practicaran este corte que hacen para ayudar a tener más dilatación. Pero lo que pasa es que yo luego no me lo hicieron porque no fue necesario, ¿no? Pero me dieron unos puntos y yo decía, ¿por qué dan los puntos? Y me maltrataban cuando yo preguntaba esta cosa. Lo sabemos nosotros nuestro trabajo, ¿no? No me decían, bueno, se lo explico, ¿por qué, no? La tercera vez no sucedió absolutamente nada de nada, no hubo nada que hacer. Y lo último, ahí me había perdido, ahora cierro el video con esta cosa. Lo último que me dijeron al nacer mi tercer hijo en una estructura no adecuada como digo yo, a que yo tomase, a que fuese la experiencia que yo quería, pero con mi concentración 100% hacer que yo tuviese la experiencia que yo quería, porque yo me mandaba a mí misma y me tomaba conciencia de mí misma. En aquel momento, yo una de las cosas que había deseado y establecido y había decidido era que el trabajo del parto fuera lo más corto posible, y así fue. Por esto llegó a nacer este niño el día 16, no 17. Y bien, ¿qué pasa? Ahí, antes de irme, cuando yo estaba empaquetando mi cosa, poniendo mi bolso, vino una enfermera, una de las que me había regañado porque no había, porque había llegado yo ahí sin acompañantes, y ella tenía miedo de tener que atenderme más, de llegar a advertir que había falta de personal, porque era lo que el Estado estaba pagando poco personal.
ella vino y me dijo, señora, ha pasado una cosa muy buena con usted. Y fue que eh, como usted pudo dar a luz sin ningún problema y tan rápidamente, hemos podido concentrar el personal en mayor número a atender a una persona que tenía complicaciones. Y esto fue bien, ¿no? Esto fue bien porque esta persona necesitaba más ayuda y la obtuvimos justamente porque a usted le fue tan bien. En ese momento fue un pequeño regalo para mí, porque yo me puse a pensar, mira, seguramente mi actitud positiva y mi actitud consciente, responsable conmigo misma, consecuente con lo que yo había querido, ha llegado más allá de mí. Esta positividad que yo tenía en contra de todo, independiente, no en contra, independiente de todo lo que me estaba pasando, estar consecuente con mi decisión de pasarla bien, ha llegado a beneficiar a los otros, ha llegado a beneficiar al ambiente porque luego estas personas han podido atender a una persona que había tenido complicaciones no normales, digamos, porque no todo en la vida es de lo más simple. Y entonces, y que realmente esta persona necesitaba una estructura alrededor, ¿no? Esto los partidarios del parto en casa lo resuelven muy simplemente, que eso también me lo habían explicado la directora de un hospital, que es muy simple. Si tú quieres parir en casa, basta que esté a una distancia razonable de una estructura de hospitalaria, porque realmente esta doctora me ha dicho, no es que existe, no existe esto que nos hemos metido en la cabeza porque lo hemos leído como muerte relacionada con el parto, no es así. Siempre lo que sucede porque una persona muere es que pierde demasiada sangre, por ejemplo, ¿no? Una herida que no se cierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto antiguamente sucedía, cuando no había medicinales para impedir esto, un pequeño corte podía ser fatal, una persona podía morir por un pequeño corte que se infectaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo realmente un cambio que se salvaron muchas personas de accidente, pero esto podía pasarle simplemente que una vez leí, por ejemplo, en un libro que hablaba de todas otras cosas, de un señor de la nobleza de la Edad Media que murió simplemente rasurándose afeitándose la barba y por un cortecito. Y esto era normal en una persona rica, un noble, o sea, una persona que hubiera podido tener toda la... Pero en aquel momento no había manera de que no se infectara una herida y uno que otro no se curaba de una cosa pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a mí me hizo pensar, porque también toda esta cuestión de ver la mujer como en desventaja porque teniendo que parir estaba sujeta también en algunos casos de muerte. Bueno, para esto le pasaba. Esto pasaba antes de poder curar una herida, como se hace ahora, pasaba tranquilamente a un hombre que se estaba afeitando, entonces podía estar en desventaja porque tenía que afeitarse, podía tener esta desventaja como hombre, ¿no? O sea, es que a veces cuando te quieres victimizar, cuando te quieres sentir desafortunada, la busca toda la manera, pero esto fue visto así, como que nosotras tuviésemos algo así como una desventaja en vez de pensar que tenemos la ventaja de dar a luz, ¿no? Que en otras culturas habrán pensado o que ahora se estará empezando a pensar. Yo pienso que no tiene ningún... O sea, cómo nosotros interpretamos las cosas depende de nuestra mente. Y no me quiero
no me quiero sumar a esta moda que ha habido de pensar que la mujer tenga desventaja y la mujer tenga una vida limitada por culpa de o la sociedad o las estructuras o los gobiernos, cuando mucho, pero la mayoría, casi todo, digamos, viene de nuestra actitud. Y si nuestra actitud es positiva, no hay nada que pueda ser más fuerte. Y derrumbarnos, porque yo soy yo y mi actitud es mía. Y más que eso que puede haber. Porque el ser humano tiene esta gran fortaleza que es tomar decisiones, ser consecuente y repito, una cosa que entendí yo, que vale para mí, que lo entendí para mí. Bien, luego lo digo porque somos humanos y hablamos. Total, cuando la actitud es consecuente con tu propósito completamente, esto hace una diferencia enorme. Por esto muchas veces no comparto esa actitud que veo por ahí en las redes sociales o en la gente de quejas sobre cuando estoy decidida a ver en positivo, a emancipar en positivo en cierta área, ¿no? Porque son distracciones y son frenos. Cuando realmente yo tuve una experiencia bella en esto de dar a luz, que era algo que se me había pintado todo lo contrario en mi educación, no fue por creérmelo a media. Fue porque toda la voz negativa, y había mucha a mi alrededor por las circunstancias en que sucedió esto, de quedar embarazada sin planearlo, y en aquel momento yo lo que hice es seleccionar de una forma muy estricta lo que dejaba entrar. Si había una sola persona en el mundo que era capaz de felicitarme en aquel momento, yo a aquella escuchaba y a aquella le abría la puerta, todo el mundo afuera, el resto afuera, y esto hice y esto dio resultado. Y no solo en esto, incluso me llegó un cambio muy positivo en la situación económica. Después, en los últimos meses de embarazo, sucedieron cosas que no, eso tiene algo de, si no existe la casualidad, tiene algo de inexplicable, y que quizás pueda también tener que ver con esta decisión mía en aquel momento de hacer entrar solo lo positivo. Pero, como repito, yo aquí no quiero dar charlas, no soy una persona que siga determinada filosofía, que quiera expandir, no. Yo soy una persona que cuenta cómo fue. Esto es solamente la aportación que puedo hacer. Yo en aquel momento fui consecuente. Y para esto yo pienso que si nosotros queremos, ojalá fuese siempre yo así en mi vida, iría todo mejor, ¿no? Creo en esto, que cuando nosotros queremos aportar un cambio positivo, tenemos que tomarnos la responsabilidad y irnos de lleno en esto, no distraernos, no dejar entrar cosas negativas, sí, porque pasámoslo porque es una amiga que lo ha compartido, no, nada, yo ahí voy por mi camino y voy por mi camino de lleno, y esto ha dado resultado en aquella ocasión, ¿no? Esto ha dado resultado en aquella ocasión, que para mí era muy importante. Porque, en fin, yo tengo en mi vida, en el curso de mi vida, un camino que he hecho, primero una búsqueda. Cuando yo quise apoyarme en la estructura apareció. No era súper perfecta, pero porque yo me había apoyado en la estructura. Cuando yo realmente quise apoyarme muchísimo más en mí, por no decir totalmente, y yo tuve el control completo. Esto ha sido así, en mi experiencia ha sido así, y así os lo cuento. Cada quien interprete como quiera lo que ha oído. Gracias por estar aquí. Un abrazo a todos, que
Que tengan muy buen día. Nos escuchamos mañana. Ahora veré cómo ensamblar esos dos videos que he hablado mucho y son dos. Así que haré parte 1 y parte 2. Gracias a quien ha llegado hasta aquí. Chao, hasta mañana.